Ya estás muerto, considérate vivo para Dios. Parte 1. La semana pasada hablábamos de que la vida eterna es conocer íntimamente a Dios y a su Hijo, ¿verdad? Y veíamos 3 factores para ellos. Número 1, amarlo, ¿sí? Para que yo pueda estar con alguien necesito amarlo, incluso hasta odiarlo. Pero aquí yo necesito, si quiero conocer el corazón de Dios, necesito amarlo. La Biblia dice que Él nos amó primero. Si Él me amó primero, yo tengo que retribuirle. ¿A cómo? Amándolo. Entonces, el amor va a producir amor. ¿Sí? 2, que tenemos que pasar tiempo con Él, ya sea en oración, o caminando, o nadando, no sé. Pero es pasar un tiempo determinado o exclusivo. Y eso, pues también conlleva a amar, ¿sí? Tú pasas tiempo con quien amas y yo con quien quieres. 3, obedecerlo. También la obediencia implica amar. Aunque no muchas veces la obediencia, pues nos gusta. Pero sin embargo, conlleva un requisito mínimo de amor. Entonces, cuando amamos, entonces Dios nos pide amarlo, pasar tiempo con Él y obedecerlo. Es la forma en que yo puedo pasar tiempo o tener intimidad con Dios. Es lo que veíamos la semana antepasada. La información te pone en el camino de Dios, pero la intimidad hace que recorras ese camino junto a Dios. Yo puedo saber todo de Dios, lo habido y por haber, pero eso no me conlleva al corazón de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que Dios quiere a través del Espíritu Santo? Pues que lo conozca. Y la única forma es recorrer ese camino. Te tardas pues. Entonces, voy a ponerles unas frasecitas que son importantes. La gracia es, porque el asunto de esto es el sentido de la gracia. Cuando yo tengo y recibo gracia, voy a poder entender más cosas a las que tengo accesibilidad. Número 1, la gracia es nuestra capacidad para usar la capacidad de Dios para satisfacer cualquier necesidad. Otra vez, la gracia es nuestra capacidad para usar la capacidad de Dios. ¿De qué es capaz Dios? ¿De qué es capaz Dios? Perfecto. Entonces, si yo sé en dónde estoy parado, es lo que veíamos incluso en la mañana. Si yo sé que cruzando el límite, el muro, si yo sé que cruzando el muro, casi soy causante de mi propia muerte, entonces yo tengo la capacidad de salvaguardar mi vida y quedarme donde estoy. Lo mismo ocurre es saber en dónde estoy parado para con Dios, y en base a eso usar esa capacidad, es decir, saber dónde estoy parado, para así saber que mi Dios tiene la capacidad suficiente y total para satisfacer cualquier necesidad que yo tenga. ¿Sí me estoy dando a entender aquí? ¿O no? Es más fácil saber qué es lo que tienes y que puedes usarla o usarlo a tu beneficio. Eso es, en pocas palabras, es más fácil saber qué tú tienes, a qué tienes acceso, a qué tienes beneficios, para así poder usarlos a tu beneficio. Es decir, ¿te conviene a ti saber los beneficios? Sí conviene saber. ¿Por qué? Porque así tú sabes qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer, a qué tienes derecho y a qué no tienes derecho. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil que tú sepas. ¿Y cómo sabemos? Porque en Efesios 1 dice, ya tenemos todas las cosas o todas las bendiciones en la nube de Dios. Yo ya las tengo, ahí están almacenadas. Veíamos una prédica que no se grabó, pero voy a volver a grabar, que ya están todas ahí colocadas y no más falta descargarlas. Y
Siguiente pasito, pedir y se les dará. Otra expresión de gracia, otra expresión de fe es llama las cosas que no existen como si ya fueran. ¿Sí? Esa es fe, eso es usar la gracia, eso es usar la capacidad que Dios tiene para mi beneficio, para mi necesidad, llamar las cosas que no existen aún como que si ya fueran. ¿Sí? La fe, viene lo que es Hebreos, es la sustancia que amolda, la fe es la sustancia que amolda o da forma a lo que estás creyendo. Si tú estás creyendo derrota, estás amoldando derrota. ¿Y qué vas a tener como resultado? Derrota. Si tú estás amoldando, si tú estás creyendo en fracasos, estás amoldando fracasos, ¿qué vas a tener como resultado de ese molde? Fracasos. Pero si tú crees en victoria y amoldas victoria, ¿qué vas a tener? Eso es fe. La fe es esa sustancia, es esa plastilina, vamos a llamarlo así, que tú la puedes amoldar. ¿Y cómo lo sabemos? Por el punto de arriba. Llama a las cosas que no existen como si fueran. Y eso hace que el pedir y se les dará sea un hecho. Si tú estás pidiendo desgracia, ¿qué vas a recibir? Desgracia. Si tú estás pidiendo bendición, ¿qué vas a recibir? Bendición. Por tal motivo, ya tenemos todas las cosas en la nube. Y eso hace más fácil que podamos usarlas. Y eso hace que tenga yo la capacidad de usar la capacidad de Dios para mi necesidad. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Todas estas frasecitas, ¿sí?, son necesarias que sepamos y que las empecemos a practicar en nuestra vida, porque eso es lo que nos va a dar la pauta de que yo ya estoy ahora muerto, necesito considerarme vivo, porque es lo que muchas veces lo hacemos al revés. Nos consideramos vivos para unas cosas, pero muertos para las otras. Y es lo que Dios no quiere. Por tal motivo, yo necesito empezar de aquí en adelante a hablar y caminar en fe, en base a la gracia. Sí. Creértela y hacerlo, porque yo me la puedo creer, pero si yo no la amoldo, no me sirve. Yo puedo creer, pero si no yo llamo las cosas como que si ya fueran, como que si ya existieran, ¿de qué me sirve? De nada. Lo mismo Pablo dice en 1 Corintios 13. Si yo tengo toda la fe del mundo, pero si no tengo amor, ¿de qué me sirve? ¿Sí? Lo mismo está ocurriendo aquí. Yo puedo creer, pero necesito hacer. Necesito entrar a la demostración de lo que estoy creyendo. Por eso la fe al final es el amoldar, para tener entonces ya un producto final. Entonces vamos a nuestra cita, Romanos 6, del 5 al 8. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que y esto es muy importante, ráyale en tu Biblia si la tienes o a ver cómo le haces, pero apréndete esto, no de memoria, sino entiéndelo. Sabemos esto, sabemos viene del término griego eido, que quiere decir conozco perfectamente. ¿Sí? Entiendo perfectamente, es decir, que no hay duda. Que ya lo exploraste de arriba para abajo, de abajo para arriba, izquierda, derecha, izquierda, ya todo lo sabes bien, eres un experto en eso. ¿Sí? Eso es lo que se refiere Pablo, sabemos perfectamente esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que
nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y con eso casi acabamos la prédica. ¿Por qué? Porque si yo entiendo y sé que si yo soy muerto en Cristo, también voy a ser resucitado en Cristo. Pero la garantía, lo que me garantiza es lo siguiente: saber que mi viejo hombre fue crucificado. Pero esto es importante. ¿Por qué mi viejo hombre fue crucificado? Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Eso es lo que ya no tenemos, el cuerpo de pecado. El pecado dentro de la Escritura, vamos a ponerlo así, se personifica. O sea, toma figura humana, vamos a ponerlo así, o toma una figura de el Señor pecado, ¿sí? O Mister Pecado. Y ese Señor lo que hace es que me lleva de un lado al otro. Tiene dominio y poder absoluto sobre mí. ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, la muerte de Cristo me sirvió para que ese Señor que está dentro de mí ya no tenga dominio, poder y control sobre mí. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad? A fin de que ya no, ¿qué? Seamos esclavos del pecado. Ya no sea yo esclavo del Señor pecado. ¿Sí? Que esa fue la finalidad. Cristo muere, el cuerpo del pecado ya no existe dentro de mí, que tenga dominio, para que yo entonces pueda ser libre del pecado. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Claro como el lodo? Bien, seguimos. Porque el que ha muerto ha sido, ¿qué? Liberado del pecado. ¿Sí? Si usted ya murió en Cristo, lo que dice Romanos 6:5, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, en el bautismo, ciertamente también lo seremos en la de su resurrección. Cuando yo entonces le digo, Señor, ven y entra a mi vida, entonces ahí es cuando el cuerpo del pecado muere. ¿Cómo lo demuestro? A través del bautismo. Aunque el bautismo no quita pecado, pero es una señal de que yo ya estoy en una nueva vida. ¿Seguiré pecando? Sí. Entonces, pero este es el asunto. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Hasta aquí estamos bien? Al punto al que quiero llegar. ¿Sí o ¿Por qué? Porque esto es muy importante para lo siguiente. Vamos a seguir con la lectura. 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene, ¿qué? Dominio sobre él. Sí, la muerte dice, ¿y este quién es? ¿Quién sabe? Porque ya no va a morir. Porque la exigencia de la ley es, si este peca, muere. Si es con el simple hecho de que sea humano, merece morir. Ese es todo el asunto. Pero como ya murió, la ley no dice, si resucita también tiene que morir. No, no dice eso la ley, nomás dice la paga del pecado es muerte y ya está ahí. Pero la ley ya no habla de resurrecciones. Que si resucita, tiene que volver a pagar el mismo castigo, el mismo pecado, no. Ya no se mete en eso porque ya no le compete. Ya no es jurisprudencia de él. Porque en cuanto a que Él murió, Cristo, al pecado, ¿a quién murió? Al pecado, de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive ahora, ¿está viviendo para quién? Para Dios. Así también, fíjense, el así también es que sea igual o de la misma manera. Cuando veamos así también, implica que tú tienes que estar practicando eso. Tienes que ser igual al maestro. ¿Sí? No es, me gustaría que, ojalá que, no es, tienes que. ¿Por qué? Porque se supone que tú eres discípulo y el discípulo se asemeja al maestro. ¿Me estoy dando a entender? Así también ustedes considérense muertos para el
pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, ¿qué dice? No reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. ¿Sí? Entonces, una vez que el señor pecado fue destruido de mí, ¿sí? Ya el pecado no tiene dominio, autoridad sobre mí. ¿Sí? Ya no existe algo a lo cual yo esté sujeto a él. Ni él tiene autoridad sobre mí, porque soy libre. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Entendido como el lodo? Bien. Por eso dice, por tanto, ya no reine, es decir, tú ya no le des autoridad, ya no le des una chance al pecado, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Pero aquí en el versículo 11 quiero resaltar poquito. Así también ustedes, ¿qué dice? Considérense. El término considerar es, piensa que ya estás muerto, ¿sí? Que ya no tiene nada que ver con el pecado. Piensa que ya ni siquiera el pecado te va a tomar en cuenta, porque ya no tienes ese cuerpo de muerte. ¿Por qué ya no tengo el cuerpo de muerte? Entonces vamos a nuestros puntos principales. Antes de ir a nuestros puntos. Gálatas 5:16 dice: así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. ¿Qué dice Pablo? Vive por el poder del Espíritu. ¿Sí? Es un consejo. ¿Quién va a vivir? ¿Quién lo tiene que hacer? Yo. Yo tengo que hacerlo. Yo me tengo que esforzar. De esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? ¿Siempre el pecado va a estar? Sí, porque vivimos en un mundo caído. Cuando el Señor meta el pecado allá al lago de fuego, ya es otra historia. Contexto. Josué 1:8. No, Señor. Ese es otro asunto. Aquí entonces, Pablo les está diciendo, ustedes como creyentes viven el poder del Espíritu Santo. ¿Usted tiene poder? Sí, tiene poder. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Hasta ahí, ya lo tienen. Necesitan ejercerlo. De esa manera, cuando yo vivo en el poder del Espíritu, no obedecerán, fíjense, ¿se fijan? No obedecerán o no estarán bajo la autoridad de los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Se fijan? ¿Quién lo va a hacer? ¿El Espíritu o yo? Regreso un poquito. Versículo 12. Por tanto, no reina el pecado en su cuerpo mortal. ¿De quién depende? ¿De quién depende si reina o no reina el pecado en mi cuerpo mortal? ¿De quién? De mí. De mí va a depender, no va a depender de Dios. Jamás. No va a depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me muestra y me señala lo que está bien y lo que está mal. Y cuando yo estoy pecando, el Espíritu me recuerda. Antes de pecar, Él ya sabe lo que yo voy a hacer y me aconseja. No reina el pecado. ¿Por qué? Porque ya no tienes nada con Él. Por tal motivo, nuestro punto número 1, nuestro cuerpo de pecado fue eliminado totalmente. ¿Dónde? Fue clavado en el madero. Tenemos un nuevo cuerpo de vida. ¿Sí? Ese cuerpo lo encontramos en 2 Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son esas cosas? La naturaleza vieja ya pasó. He aquí, esta es una naturaleza nueva. Entonces tú ya ni de chiste tienes la vieja naturaleza, porque ya es nueva la que el Señor te dio, y gloria a Dios por ello. ¿Sí? Por eso nuestro cuerpo de pecado, el cuerpo que yo tenía de pecado, imagínate un cuerpo de pecado, pero que Dios te lo quita y te mete otro, te da otro.
¿sí? O si fuera de manera diferente, una ropa de pecado y que Dios te la quita y te da ropas nuevas, ¿sí? Y ya las ropas viejas ya no tienen nada que ver contigo, porque ya pasaron. Ya tienes tú un cuerpo nuevo. Y en base a eso, nuestro segundo punto, si somos unidos a Cristo, se efectúa el primer punto, porque esa es la regla principal. Si alguno está en Cristo, ahí está. Si nos identificamos con la muerte de Cristo, también nos vamos a identificar en la resurrección. O sea, todo está gravitando, girando en la voluntad del Señor. O sea, yo dependo de lo que Jesús está haciendo, ¿sí? Y yo me asemejo, procuro asemejarme a lo que está haciendo Jesús. Por tal motivo, si yo estoy unido o pegado a Cristo, se efectúa el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Mi cuerpo de pecado fue eliminado. Tanto para muerte como resurrección de vida, Jesucristo es lo más importante en tu vida. Por tal motivo, palabritas como así soy y así seré, eso habla de la nueva naturaleza o de una vieja naturaleza. ¿Y dónde está la mediocridad? ¿Y dónde está el conformismo? ¿Y dónde está el ser igual? En la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios ejerce o pone en nosotros el desear como el hacer. O sea, si Dios te pone en tu corazón el querer ser mejor, y no tan solo te lo pone, sino te empuja. La Biblia, el término griego es energizo, que es órale, ve, hazlo. Te motiva. Ese es el término energizo, que te invita a hacer, que te está muévele, te está fregando para que hagas. ¿Sí? Entonces, por esa sencilla razón, el cristiano siempre se tiene que estar preparando para con Dios. Tiene que tiene una fe viva, no una fe muerta. Una fe muerta implica que aún, a pesar de que ha nacido de nuevo, él decide entregar su vida todavía al cuerpo del pecado. O mejor dicho, no al cuerpo del pecado, al pecado. Porque el cuerpo del pecado ya no existe. Pero le doy oportunidad a la flojera, a la arrogancia, a que tome dominio sobre mí. Repito, el cuerpo del pecado, ¿sí? El cuerpo del pecado ya no tiene autoridad sobre de ti. Ya tú eres libre. ¿Por qué? Porque fue clavado en el madero. Por tal motivo tienes un nuevo cuerpo. ¿Sí? Ya es como ese dicho medio vulgar de que dice, cuando se inventaron los pretextos. Eso. ¿Sí lo hemos escuchado? ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere decir ese dicho? No me lo digan, pero para que vean que cuando están los pretextos, pues dices, no, pues ya no pasa nada. Lo mismo está ocurriendo aquí. O sea, con el nuevo cuerpo no tenemos ningún pretexto. Ya no tengo yo pretextos para seguir en las viejas andadas o usanzas, porque tengo un nuevo cuerpo. Si yo dependo de lo viejo, entonces o no me ha nacido de nuevo, no he yo muerto al Señor, o sencillamente, a pesar de que soy nuevo en Cristo o nacido en Cristo, yo sigo dándole autoridad a alguien más porque yo dependo de alguien más. ¿Sí me están dando a entender? Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Piensa que ya estás muerto al pecado y vivo para Dios. ¿Cómo sé que si estoy pecando o no cuando estoy fuera de la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que yo sufra. La voluntad de Dios es que buena, es agradable.
y es perfecta. Todo lo que se mueva fuera de esa voluntad de Dios es pecado. Cuando yo lo contradigo, cuando me dice brinca, salta por fe, y yo digo no porque me voy a caer, le estoy contradiciendo. Cuando me dice suelta eso y digo no porque es mío, cuando me dice confía, deja de, actúa y le llevo la contraria, ¿sí? Es porque estoy cometiendo esa parte de infracción. Estoy cometiendo pecado. El pecado al final de cuentas es eso, violar un mandato de Dios. Y Dios me ha dado muchos mandatos. Entonces, si usted no quiere infringir la voluntad de Dios, obedezca la voluntad de Dios. Por eso, regreso tantito. Así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. ¿Sí? Vive por el poder del Espíritu y de esa manera no obedecerán a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Efesios 6. Entonces, por eso expresa punto 3, piensa que ya estás muerto al pecado y vivo para Dios. Es decir, ya no hay quien te controle. Si tú quieres adorar y bendecir a Dios, ya puedes hacerlo de una manera más fácil. Antes estaba el pretexto, es que el pecado que mora en mí, es que Satanás. Y cuando viene Cristo, lo que hace es te quita el pecado, el cuerpo del pecado, te da un nuevo cuerpo y todavía dice la Escritura que la cabeza de Satanás está bajo nuestros pies. ¿Qué pretexto hay? Ninguno. Que no nos sintamos dignos, que no sepamos cómo hacerlo, que de vez en cuando deseemos nosotros obedecer al pecado, que ya no tiene autoridad. Eso es otra cosa. Y cuando hacemos eso, casi por lo regular siempre ya no venimos a la iglesia, le echamos la culpa a Dios. Son los principales factores cuando uno cree que todas las puede. 4, ya no tengo el cuerpo de pecado, ya no soy esclavo del pecado, ya soy libre. Aquí se acabaron los pretextos, porque el cuerpo del pecado me llevaba a pecar. Una cosa es que se mueva el pecado dentro del mundo, porque estamos en un mundo caído, ciertamente, y otra cosa es que le haga caso. ¿Me estoy dando a entender? Otra cosa es que yo desee hacerlo. Por eso nosotros debemos de restaurar nuestra mente, lo que veíamos en los estudios. Yo debo de restaurar mi mente, la mente de mi espíritu, acá la mente racional. Porque muchas veces viene el pecado, viene el diablo y me tienta. Yo, pues, ¿cómo voy a pensar? ¿Qué voy a pensar? ¿Sí? El espíritu, o mi espíritu, es el que ya está nuevo, pero tiene que crecer. ¿Cómo va a crecer si no lo alimento? De la palabra, de la oración, del ayuno, las prácticas espirituales. Es la forma en que el espíritu crece. Pero mi alma es la que necesita estar en constante renovación, constante renovación. ¿Sí? Pero ya mi cuerpo, este cuerpo ya no está en esclavitud ni está inclinado a pecar, porque ya el cuerpo que lo mandaba a pecar ya no está. Si peca es porque yo le doy autoridad. Si desobedece es porque yo le estoy dando autoridad, pero ya no tiene autoridad sobre mí. ¿Aquí estamos bien? Por eso Pablo dice, considérate muerto, porque ya estás muerto, ya está clavado en la cruz, tienes un cuerpo nuevo. Porque muchas veces uno se rompe los vestidos
¿Y cómo es que voy a amar a Dios? ¿Y cómo Dios va a amar a alguien como yo, o como aquel desgraciado? Sí, sí lo ama, porque precisamente ya le quita todo. Por eso se llama gracia. Y necesitamos depender de la gracia. Por eso les decían en los puntos principales, bueno, al principio de los puntos, llama a las cosas que no existen como si existieran. ¿Sí? La fe es pues esa sustancia o esa masa que le da forma a las cosas. Ya te toca a ti. Ya no hay nada que te lo impida. Por eso tú necesitas considerarte muerto para el pecado, pero vivo para Dios. ¿Cómo estás viviendo para Dios? Entonces, 5, no reine, es decir, no le des autoridad al pecado en tu cuerpo mortal. Fíjate lo que está diciendo. No reine o no le des autoridad al cuerpo en tu cuerpo mortal. No está diciendo en tu mente. No está diciendo en tu espíritu. ¿Dónde se centra el pecado? En el cuerpo. ¿Por qué? Porque la que fue renovada fue tu espíritu. ¿Sí? Tu espíritu fue renovado. ¿Y se acuerdan de los estudios que llevamos de cómo ser guiados por el Espíritu Santo? Y si no, vuélvanos a leer. El espíritu, tu espíritu fue renovado. Es el que está en contacto con Dios, es el que le da la información. El Espíritu Santo le da información a tu espíritu. Y tu espíritu le manda información a tu alma o tu mente racional. Y tu mente racional es la que debe estar en constante cambio, en constante renovación. Romanos 12, 1, 2. Ya no se conformen a este siglo, sino renueven su mente. ¿Por qué voy a renovar mi mente? Para que puedas comprobar la voluntad de Dios. Porque muchas veces uno cree que todo es la voluntad de Dios. Y resulta que no siempre es la voluntad de Dios. Puede ser mi voluntad. Y cuando nos falla, es que Dios me dijo. O pensé que era de Dios. Y le echamos la culpa a Dios por algo que nosotros debemos de estar practicando. ¿Me están a entender? Por eso ya no tienes el cuerpo de pecado para que le hagas caso, porque murió con Cristo, si es que así fue. Por tal motivo, no lo nutras. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Me estoy dando a entender en la prédica? ¿O soy el único así loquito de esta revelación media rara? Entonces, si nosotros morimos con Cristo, nuestro cuerpo fue muerto, nuestro cuerpo del pecado fue desarraigado totalmente, no parcialmente, sino todito. Entonces, yo tengo que renovar mi mente para comprobar la voluntad de Dios. Es así, yo tengo que estarla renovando. 6. Tienes que vivir en el poder del Espíritu Santo, ya que tienes un nuevo cuerpo. El Espíritu Santo, dentro de sus muchas funciones, Él nos va a guiar. Él nos instruye. Él es el que está a nuestro lado. Él es el que nos revela de justicia. ¿Qué decía Gálatas? Dependan del poder del Espíritu, o vivan en el poder del Espíritu. Tienes que pensar, y el pensar lleva al actuar. Tienes que pensar que ya estás muerto, que ya tu vieja naturaleza ha muerto, y que ahora tienes una nueva, una que te dio Cristo al morir y que te toca a ti permanecer en esa naturaleza. Te toca a ti. Y no es para que sufras tampoco, sino para eso tienes el Espíritu Santo. Mira, tú ya estás muerto
a tu ego. Ya te moriste eso, básicamente. Que tú le des poder es otra cosa. Pero ya moriste eso. Ya moriste a que yo todas las puedo. ¿Sí? Ya moriste al así soy y nadie me va a cambiar. Eso ya quedó en el pasado. Eso ya no existe. En tu vocabulario ya no debe de existir. Al derrotismo menos. Eso ni se habla en el cristianismo. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque todas estas cosas y más cosas que se te puedan ocurrir pertenecen a la vieja naturaleza, cosa que tú ya no tienes. No te digo que hables en derrota, porque muchas veces es, sí me siento mal, sí me siento triste, pero es sentir, pasar el momento nada más. No negamos eso. Lo que negamos es la estadía, que te quedes ahí de por vida. ¿Sí? ¿Es bueno expresar la tristeza? Sí. ¿Es bueno expresar la depresión? Sí. Pero una cosa es que la expreses, que la sientas, y otra cosa es que estés ahí metido sin hacer nada por ello. Y no tan solo en depresión, sino en otras áreas de la vida. Cosas que ya tu cuerpo no tiene. Por eso, volviendo a los puntos de atrás, habla las cosas que no existen como si ya existieran. ¿Sí? Pedid y se les dará. Buscad y hallaréis. ¿Sí? O sea, todo eso es lo que tú ya debes de tener. No, tú ya tienes. Necesitas ejercerlo. Necesitas practicarlo. ¿Qué vas a hacer? Entonces, esta semana ve y considera que a lo que ya deberías estar muerto. Examina tu vida, examina tu mente. Y si no, Señor, examina mi vida. Y ve en qué no está bien, en qué no concuerda o en qué no cuadra con la vida eterna que tú me has dado. Porque, volviendo a la prédica anterior, de eso, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y si Dios me ha dado la facilidad y posibilidad de que Él me dé vida eterna a través de la intimidad, el Señor me va a mostrar qué es lo que me hace falta. El Señor me va a mostrar y me va a decir qué es lo que tengo que hacer. El Señor me va a decir cómo me voy a acercar más a Él en intimidad. Y entonces sí, ¿por qué no? Puedes bajar como el Moisés, bien iluminado de la cara. Pero eso se logra con intimidad, hablando, como dice el dicho, a calzón quitado. A ver, Señor. Entonces, no pongas en esta semana trabas. Lo que va a tronar, va a tronar. Y es necesario que truene. ¿Por qué? Porque eso es parte de la naturaleza vieja. No dependas de esa naturaleza, porque tú ya tienes una nueva naturaleza en Cristo. Depende del poder del Espíritu Santo. Recuerda, ya estás muerto al pecado, considérate muerto al pecado. Y ve qué es lo que estás trayendo de la vieja naturaleza a la nueva. ¿Sí? ¿Qué es lo que traes de lo viejo a lo nuevo? Y eso no sirve. Examínate esta semana para eso.